Hola, hola chicos, Doctor, buenas tardes. ¿cómo están? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Hola, hola. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y este tema yo creo que ya no va a ser necesario lo que está apareciendo ahí porque se supone eso lo han estudiado este, en fisiopatología, ¿no? En realidad la biología molecular de la enfermedad renal crónica o la fisiopatología es un tema, digamos, de actualidad en el cual trata de explicar de cómo la esclerosis y la atrofia tubular, ¿no? se va a producir explicado desde el punto de vista de la biología molecular, ¿no? Eh, eh, este, este tema lo vamos a pasar, no sé si puedes pasarlo porque ya, solo que tengan alguna pregunta, ¿no? Pero este tema lo han hecho el semestre anterior, ustedes explica como le digo, la esclerosis y la fibrosis desde el punto de vista molecular, ¿ya? Entonces eso, pásalo. Pásalo, pásalo. Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue pasándolo. Sigue. Ya, ahí sí. Esto es lo que nos corresponde. Mira, lo que hemos pasado en diapositivas, repito, corresponde a la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces lo estamos pasando porque yo en algún momento lo había insertado, eh, porque me lo pidieron algunos ciclos para que les haga un repaso, pero creo que no, ya lo han repasado ustedes o lo han estudiado ya en semiología y fisiopatología. Entonces vamos a continuar. Bueno, en cuanto a la clínica de la uremia, ¿no? De la insuficiencia renal crónica. Eh, Cuando estamos enfrente de un paciente con insuficiencia renal crónica, vamos a ver, ¿no? Manifestaciones generales, ¿no? Como malestar general, astenia, adinamia, perturbaciones del metabolismo del agua, ¿no? Generalmente va a haber sobrehidratación, ¿no? Con lo relacionado a lo que es el metabolismo del sodio y potasio, usualmente, así como el cuadro agudo, si ustedes recordarán, también acá vamos a encontrar problemas de hipernatremia e hiponatremia, sobre todo de hiponatremia. Y en relación al potasio, sobre todo de hipercalemia, ¿ya? En lo que es alteraciones del equilibrio ácido básico, generalmente vamos a encontrar pacientes con acidosis metabólica, ¿ya? Siguiente. En lo que es alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo, vamos a ver que existe una enfermedad
propia de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Se llama la enfermedad mineral ósea, o sea, hay una alteración de la mineralización de los huesos. Dependiendo de que si la paratormona está incrementada o está disminuida o está en cifras normales, podemos clasificarlos en enfermedad mineral ósea de alta remodelación e enfermedad renal ósea de baja remodelación, o también se llama enfermedad adinámica ósea, ¿no? Dentro de lo que es la enfermedad de alta remodelación, precisamente, son estas enfermedades que están descritas acá, como es la osteoitis fibroquística, la osteomalacia, el raquitismo y la osteoporosis. Estas son patologías que está incluido dentro de lo que es la enfermedad mineral ósea de alta remodelación. También vamos a encontrar manifestaciones hematológicas, como en este caso anemia severa. La anemia también se produce en cuadros agudos, pero sobre todo en cuadros crónicos, ¿no? Va a haber equimosis, ¿no? Que va a ser dependiente de alteraciones de las plaquetas y susceptibilidad a las infecciones. Esto dependiendo de los glóbulos blancos. Entonces, hay alteraciones hematológicas en las tres series, ¿no? También va a haber manifestaciones de tipo neurológicas, con hipersomnia, cefalea, convulsiones, y puede llegar inclusive al coma, ¿ya? Eso va a pasar cuando los pacientes están con uremia. Obviamente dependiendo de la uremia, ¿no? Porque uremia es cuando empieza a elevarse la urea creatinina, ¿no? Y la urea creatinina se empieza a elevar pues hasta el estadio 2, 3, 4, ¿no? Entonces va a depender del estadio en el cual se encuentra el paciente dentro de la clasificación de la CADO que se acuerdan de los grados de insuficiencia renal crónica. Así como hay alteraciones de tipo neurológico, también hay manifestaciones de tipo psíquicos, manifestaciones psíquicas, ¿no? Que va a ir con confusión mental, apatía, depresión, reacciones psicóticas. Ok, siguiente. No, eso ya lo hemos dicho. Las manifestaciones cardiovasculares, tenemos insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, coronariopatías, pericarditis. Alteraciones pulmonares, tenemos el pulmón urémico, neumonitis urémica, calcificaciones pulmonares. Siguiente. Las manifestaciones digestivas van a estar dadas por el amargor de boca, aliento fétido, que es el fetor urémicos, anorexia pica. La pica es la obsesión compulsiva de ingerir sustancias que no son alimenticias, ¿no? Náusea, vómitos, van a ser propios del paciente que tiene uremia. A nivel endocrinológico tenemos la hipertiroidismo secundario, la hiperprolactinemia, disfunción sexual, amenorrea, ciclos anovulatorios. A nivel dermatológico, en la sangre vamos a encontrar la característica piel con tinte amarillo terroso. Es una palidez terrosa, ¿no? Escarcha urémica y podemos encontrar prurito, ¿ya? Esos son a nivel hematológicos. Como verán entonces, las alteraciones del paciente que tiene insuficiencia renal crónica va a afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas. No hay un órgano que se salve de la uremia, ¿no? Entonces, a nivel dermatológico, endocrinológico, cardiológico, neumológico, en fin, renal, etc. Bueno, va a afectar, ¿no? Ahora, dentro de todos estos signos y síntomas, tiene que haber algunos criterios que usualmente caracteriza al enfermo renal crónico. Esos criterios diagnósticos, ¿no? Son, primero, la uremización a través del tiempo. O sea, quiere decir entonces
Como es una enfermedad gradual, progresiva e irreversible, estos pacientes tienen ya tiempo de evolución, por lo menos medianamente ya, ¿cómo se llama? De buen tiempo, ¿no? Entonces, por eso es de que estos pacientes pueden, ya al final de finales, es de que presentan, pues, signos, sintomatología ya bien considerable, ¿no? Entonces, la uremización a través del tiempo significa que hace 6 años estaba, no sé, en 1.5 su creatinina, hace 2 años estaba ya en 3 y ahora está en 6, en 7, ¿no? Esa es la uremización progresiva. Otra de las características dentro de los criterios es la anemia. La anemia de los pacientes, ¿no? El 97% de los pacientes hacen anemia, ¿ya? Todos los pacientes renales crónicos. La enfermedad mineral ósea, como tercero, mejor es poner enfermedad mineral ósea. Ese también es un criterio importante, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros diagnosticar la enfermedad mineral ósea de alta remodelación? Cuando hay dolores musculares, dolores óseos e incluso fracturas. Eso clínicamente. Y laboratorialmente vamos a ver que el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, etcétera, también están alteradas. ¿Ya? Eso es lo que pasa entonces. El 97% de los pacientes hacen anemia. Luego tenemos el tamaño renal disminuido a través de la ecografía. Es el mejor examen que se puede hacer en el riñón, ¿no? Tiene una alta sensibilidad, ¿no? Y alta susceptibilidad con exámenes que siempre se hace con ecografía, ¿no? Y no solamente para ver características topográficas de tamaños, cosas, sino también va a haber alteraciones de ecogenicidades, ¿no? Va a haber desdiferenciación o indiferenciación córtico-medular. Eso es otro criterio diagnóstico. Y en pacientes diabéticos agregamos lo siguiente, que en estos pacientes, si son diabéticos, hay menor necesidad de antidiabéticos, hay tendencia a la hipoglicemia, o sea, los pacientes más bien estadios un poco tardes, va a haber tendencia más a la hipoglicemia que a la hiperglicemia, ¿no? Entonces, fíjense, los criterios diagnósticos para diagnosticar enfermedad renal crónica tenemos la uremización a través del tiempo, la anemia, la enfermedad mineral ósea, el tamaño renal disminuido por ecografía, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares nosotros debemos plantear a un paciente que tiene enfermedad mineral, insuficiencia renal crónica, ¿no? Tenemos que pedir un hemograma, hemoglobina, ¿no es cierto? Las constantes corpusculares para determinar qué tipo de anemia tienes, ¿no? Entonces, bueno, estos exámenes se tienen que solicitar. Y lo que vamos a encontrar es de que hay una anemia de tipo normocítica, o sea, el volumen corpuscular medio está dentro de rangos normales, ¿no? Y está normocrómica, o sea, la concentración de la hemoglobina corpuscular también está normal, ¿no? Esa es la característica de una anemia de origen renal. Luego tenemos la retención nitrogenada, es decir, elevación de la urea creatinina a través del tiempo, con lo que había mencionado, ¿no? Entonces, esa elevación de la urea creatinina nos va a dar diagnóstico también. Aparte de eso, también tenemos que hacer estudios de equilibrio ácido básico, ¿no? Y vamos a encontrar que usualmente en los pacientes hay acidosis metabólica, también electrolíticas, ¿no? Entonces hay una hipocalcemia, hiperfosfatemia y aumento de la paratoohormona, ¿no? Eso es lo que usualmente nosotros encontramos en los pacientes. Por otro lado, también debemos hacer examen de orina, ¿no? Y generalmente lo que vamos a encontrar en el examen de orina en cuanto a la densidad es que es una orina isodensa, es una orina hipodensa, ¿no? Porque lamentablemente ese riñón que está ya en fase ya avanzada, terminal, ya no tiene la capacidad de concentrar la orina. Por eso que en estos pacientes renales crónicos vamos a encontrar muchas veces que no hay infección, las orinas están bien claras, cristalinas inclusive,
¿no? Y eso significa entonces de que ese paciente o ese riñón ya no está concentrando adecuadamente, ¿no? Entonces su densidad urinaria va a ser baja, ¿no? No se olviden que la densidad urinaria normalmente está entre 1010 y 1030, ¿no? Cuando está en 1010 se dice que está isodensa, ¿no? Si está por debajo de 1010, seguramente estamos frente a un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿no? Crónica. No está concentrando bien la orina, ¿no? Eso es lo que pasa. Podemos encontrar en sedimento proteinuria, leucocituria, según la causa de la enfermedad renal crónica. Siguiente. También, así como pedimos laboratorio, tenemos que pedir algunos estudios de radiodiagnóstico, ¿no? Como es la ecografía. Vamos a encontrar que la ecografía, ecográficamente el riñón está atrófico, está pequeño, ¿no? Podemos encontrar signos radiográficos de osteostrofia renal. Se ha hecho la osteostrofia renal es una enfermedad bien frecuente, pero que está clasificado dentro de la enfermedad mineral ósea de alta remodelación. También podemos encontrar la teleradiografía, si la hacemos, de corazón y grandes vasos, van a estar alterados, ¿no? La teleradiografía. El electrocardiograma está normal. El fondo de ojo se le puede hacer también, seguramente dependiendo, si es diabético, hipertenso, vamos a encontrar justamente esas alteraciones, ¿no? También la velocidad de conducción tiene que estar alterada. Eso. Bueno, en cuanto al tratamiento, fíjense, en lo que es tratamiento, tenemos que clasificar aquel grupo de pacientes que no reciben aún terapia dialítica. Y los que no reciben terapia dialítica, ¿no? Se supone que son pacientes de estadio 4 o del grado 4A menos, ¿no? O el estadio 1, estadio 2, estadio 3, el 3 a su vez, la A y la D, ¿no? Entonces, a ellos tenemos que darle una terapia muy diferenciada en relación a aquellos pacientes que ya reciben diálisis, ¿no? Entonces, cuando todavía no están en diálisis, hay que tener mucho cuidado de muchas situaciones, como por ejemplo los líquidos. Estos líquidos se restringirán únicamente en situaciones que lo ameritan, o sea, tienen que evaluar. No se olviden que estos pacientes, conforme va pasando el tiempo, empiezan a orinar menos, ¿no? Entonces, por consiguiente, está reteniendo líquido. Y tenemos que restringir en estos casos, ¿no? El sodio y potasio, de acuerdo con las necesidades, es el dosaje de sodio y potasio, pero generalmente el sodio está por debajo de 100, ¿cómo se llama? Por debajo de lo normal, de menos de 125, ¿no? Entonces, y el potasio también generalmente hay hipercalemia. Un paciente renal agudo o crónico hay que tenerle miedo al potasio. Entonces no podemos nosotros tan fácilmente dar pues sodio ¿no? O reponerle potasio, ¿no? Por otro lado, tenemos que restringir proteínas, sobre todo en estadios iniciales, ¿no? 0,5 a 0,8 por kilo día. Pero cuando ya el paciente está en estadios avanzados, ya no justificaría restringir proteínas, porque primero las proteínas terminan siendo urea. Estaríamos aumentando la urea, ¿no? Y por otro lado, en estadios tempranos, el restringir proteínas va a preservar la función renal, ¿no? Eso está clarísimo. No va a preservar la función renal. Entonces, ¿cuánto debemos dar? Cuando un paciente está por encima de 30% de función renal menos, o sea, 3B sería, ¿no? El 3B es de 30 a 45. En el 3B ya deberíamos
restringir, por ejemplo, el calcio y darle solamente 1000, bueno, no restringir, perdón, el calcio más bien, el paciente está con hipocalcemia, debemos darle entre 1000 a 2000 miligramos. Lo que sí tenemos que restringir es el fósforo. El fósforo habitualmente en nuestra ingesta es de 1500 miligramos por día. Pero acá, como quiera que el paciente renal está con fósforo alto, hiperfosfatemia, solamente le tenemos que dar entre 600 a 800 miligramos. Por otro lado, las calorías no deben ser inferiores a 35 calorías por kilo de peso. Normalmente, nuestra necesidad diaria de calorías es 25, ¿no? Calorías por kilo día, 25. Pero un paciente renal crónica es un paciente que se considera como paciente hipercatabólico. Por consiguiente, entonces, la necesidad diaria de calorías es 35 calorías por kilo de peso. Salvo que el paciente sea diabético, esté con sobrepeso, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos que bajarla. Por otro lado, también hay que darle aporte vitamínico, como la tiamina, 100 miligramos, la piridosina, 5 miligramos por día, ácido fólico, 1 miligramo por día, ácido ascórbico, ¿no es cierto? Y no hay que darle vitamina A. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen hipervitaminosis A. Entonces, si nosotros le damos así nomás a diestra y siniestra, podríamos estar intoxicándole por vitamina A. Entonces, estas son medidas que se deben realizar en pacientes que todavía no están en diálisis. Ustedes saben, cuando está ya en diálisis, de alguna forma ese riñón artificial reemplaza al riñón normal, ¿no? Entonces, en esas situaciones va a ser muy diferente. Sí, en la hipervitaminosis, entonces, A se va a producir en los pacientes porque son de moléculas muy grandes y difíciles de depuración. Peor si un paciente está con insuficiencia renal. Hay que dar ácido fólico también miligramos por día, ácido ascórbico 70 a 100 miligramos por día y no vitamina A, ¿ya? Por lo que le mencioné. Siguiente. Entonces, eso en pacientes que no reciben tratamiento dialítico. Pero, ¿qué pasa si el paciente ya está en tratamiento dialítico? ¿No? Ya está en tratamiento dialítico. Ya. Se supone que el paciente que está en tratamiento dialítico va a entrar, es paciente que está con insuficiencia renal crónica, estadio 5, o sea, menos de 15 ml por minuto, ¿no? Para una supervisión a 73. Ese paciente que está con menos de 15 mililitros por minuto de depuración, es decir, ese paciente que está con menos del 15% de función renal, tiene que recibir ya tratamiento de apoyo, en este caso dialítico. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes cuando ya ahora sí ingresaron a un programa de diálisis o va a recibir apoyo dialítico? Los líquidos en estos pacientes tenemos que dar de acuerdo a la volemia y la diuresis residual. ¿Cuánto orina todavía el paciente? Que dicho sea paso, es directamente proporcional, ¿no es cierto? La depuración de creatinina es inversamente proporcional al incremento de la creatinina. La creatinina, cuanto más se eleva, se supone que la depuración está abajo, ¿no? Entonces, tenemos que dar eso. Y por otro lado, les estaba comentando de la tiroides residual. Significa que el riñón todavía al inicio, cuando ingresan a diálisis, inclusive, a pesar de tener menos de 15% de función renal, todavía hay un residuo, digamos, de glomérulos, ¿no? Que todavía están trabajando, por eso están filtrando. Por eso todavía los pacientes que, a pesar de ingresar a diálisis, orinan todavía, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las proteínas, ¿no? Hay que darle a lo normal. Lo normal es recibir 1 a 1.5 gramos por kilo día. Todos recibimos así, ¿no? Entonces, este paciente ya puede recibir esa cantidad. ¿Por qué cuando no está en diálisis recibe?
porque ya les he dicho, ¿no? Uremiza mejor, o sea, agrava la uremia. Ahora, las calorías deben ser de acuerdo a qué cosa es lo que queremos con el paciente renal crónico. Ganar peso, obviamente, aumentar en 35 a 50 calorías. ¿Ya? Mantener peso, 30 calorías por kilo. Y si quieres perder peso, hay que darle 25 calorías por kilo día. Eso entonces en relación a las calorías de nuestros pacientes. En cuanto al calcio, hay que dar 1500 miligramos y el fósforo restringir a la mitad. La ingesta diaria normal del fósforo es 1500. Pero cuando estamos frente a un paciente que ya está en diálisis, hay que bajarle a la mitad, entre 600 a 800 miligramos por día. Igual que en el otro grupo de pacientes no dializados todavía, acá debemos dar con mayor razón, ¿no?, las vitaminas B1, B2, B6, B12, ácido ascórbico, ácido, ¿no?, fólico. Con mayor razón. Porque el filtro, sobre todo vitaminas de pequeñas moléculas, lo pueden limpiar, ¿no? O de hecho que lo limpian, estos filtros de las máquinas. Entonces, hay que darle suplemento alimenticio. Como verán, entonces, en algunas situaciones es variable, ¿no? En relación a lo que es la dieta. Perdón un ratito, ¿eh? Aló. Sí, buenas tardes. Sí, sí. Sí, dígame. Muy bien, entonces eso es lo que les decía, ¿no? La nutrición va a variar en algunas situaciones en el paciente que no está todavía en diálisis y en los pacientes que sí están en diálisis, ¿ya? Algunas cosas cuando está en diálisis ya llega a la normalidad, ya no hay que restringir, ¿no? Porque se supone que está con un riñón ya artificial. Siguiente. Los pacientes que están ya en estadio 5, ¿no?, de insuficiencia renal crónica, ¿no?, vamos a ofrecerles a estos pacientes que tienen menos de 15 mililitros o 15% de función renal, tratamientos de sustitución y tratamientos de reemplazo renal. Tratamiento de sustitución es sinónimo de diálisis. Diálisis, entendiendo diálisis como sinónimo de desintoxicación, depuración, limpieza, purificación, ¿no? Eso es diálisis. Y si nosotros utilizamos para desintoxicar, purificar, limpiar, lo que hace nuestro riñón, ¿no? O sea, dializamos, dependiendo de si utilizamos sangre para dializar o utilizamos la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces hay dos tipos de diálisis. Hemodiálisis, se utiliza la sangre, y diálisis peritoneal cuando utilices el filtro natural, ¿no?, de la cavidad peritoneal, que es el peritoneo. Eso entonces como tratamiento de sustitución. Fíjense arriba, tratamiento de sustitución. Y el otro lado, ¿no?, se refiere al tratamiento de reemplazo renal. ¿Ya? Tratamiento de reemplazo renal. Entonces, en lo que es tratamiento de reemplazo renal es sinónimo de trasplante renal. Y los trasplantes, ¿no es cierto?, dependiendo de su tipo de donante, puede ser trasplante renal de donante vivo y trasplante renal de donante cadavérico.
O sea, puede donar una persona que está viva, con vida, y otra persona que está en cadáver. Cadavérico, cuando digo cadavérico, significa que el paciente está en condición de muerte cerebral. Muerte cerebral está definido como el cese irreversible de la función renal. Lo digo cerebral, perdón. Irreversible. O sea, quiere decir que estos pacientes ya, su cerebro ya no funciona. Puede estar funcionando el corazón, los riñones y todos los órganos, sí. Mientras el corazón está bombeando, todavía se podría estar vital, con vitalidad estos órganos, para fines de extraer y trasplantarlo. ¿Ya? Entonces, el donante cadavérico es una opción muy, muy buena en estos tiempos, dado de que no todos tienen la suerte de tener un familiar, un hermano, un hijo o el papá que le done al hijo, ¿no? de los riñones. Entonces tiene que recurrir al trasplante donante cadavérico. En trasplante renal de donante vivo tenemos, ¿no?, los relacionados familiares. En este caso, para fines de esto, se considera padres e hijos, hijos a padres o entre hermanos. Eso es lo único. Si dona el tío, no va a ser relacionado, ¿no?, o familiar. Si dona la esposa, tampoco va a ser, ¿cómo se llama?, relacionado, ¿no?, o familiar. Y tenemos el no relacionado no familiar, que puede ser, como les digo, desde un primo, un tío, ¿no?, incluso el entorno familiar. Y más todavía si son los donantes otras que no es familia, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que nosotros tenemos de lo que es trasplante, ¿no? Y el otro es el trasplante donante cadáver. Ahora, hoy por hoy, con la tecnología de punta que tenemos, aprovechamos a estos pacientes que están en condición de muerte cerebral y antes de que sean enterrados, nosotros solicitamos a la familia, ¿no?, nos pueda donar sus órganos para mejorar la calidad de vida y salvar muchas vidas de otros pacientes que están, dicho sea de paso, probablemente en un programa de diálisis, ¿ya? Estas son las alternativas que nosotros ofrecemos a los pacientes crónicos. Estos son los tipos de tratamiento que nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y dicho sea de paso, estas formas de tratamiento que nosotros hacemos en nuestro hospital no tenemos nada que envidiar a ningún centro sofisticado de hemodiálisis o diálisis peritoneal en el mundo. En Estados Unidos, en Europa, manejan inclusive las mismas máquinas de diálisis, etc. Entonces, como siempre digo, acá nosotros no tenemos nada que envidiar en el Cusco a otro hospital de la capital o del extranjero. Habida cuenta que nosotros hacemos todos esos terapias, todo este tipo o alternativas de tratamiento, ¿no? Tanto la hemodiálisis, ¿no?, la diálisis peritoneal, tenemos muchas variedades. En lo que es trasplantes, tenemos trasplante que hemos hecho de donante vivo, tanto familiar como inclusive no familiar, ¿no? Aunque ese trasplante no familiar ya está prohibido dentro de la legislación peruana, ¿no?, debido al tráfico de órganos, ¿no? Entonces, antiguamente se trasplantaba todavía hasta algunas décadas, ¿no? Obviamente, conseguían pues el riñón, pero por medios no regulares, por medios que en realidad no se ciñe a la naturaleza de lo que debe ser un trasplante. Un trasplante, si es de donante vivo, debe ser un acto humano, solidario, ¿no?, sin que medie pues una presión tipo económico, compensaciones, ¿no? Entonces, frente a eso, se ha visto que empezaron a ofrecer trasplantes
donante incluido inclusive, ¿no? Entonces eso ha hecho mucho daño a la trasplantología en nuestro país y en el mundo también es eso, porque se habla mucho de tráfico de órganos, ¿no? Entonces, esa noticia de tráfico de órganos va a ser siempre negativo. Que las familias no van a querer donar sus órganos, ¿no? De algún pariente o familiar que está en condición de muerte cerebral. Entonces, en conclusión, puedo decir que nosotros hacemos todas estas alternativas de tratamiento en nuestro hospital. No tenemos nada que envidiar a ningún centro hospitalario del país y del extranjero, ¿no? Hacen todo lo que hacemos. Seguramente la Universidad de Michigan, la de Detroit, la Universidad de Yale, los hospitales, todos hacemos esto, ¿no? Todos hacemos este tratamiento. En Cusco, hasta antes de unos 20 años más o menos, solamente había hemodiálisis, ¿no? Quien habla, cuando realicé de hacer mi especialidad, habíamos planteado ya hacer todo, ¿no? Primero empezamos a hacer trasplantes de riñón, en el año 87, ¿no? Luego, de hacer trasplantes de donantes vivos relacionados a familiares, pasamos a hacer trasplantes de cadáver, ¿no? Y también lo estamos haciendo. Entonces, tenemos todas las casuísticas, las formas de tratamiento que hemos ofrecido a nuestros pacientes, todo lo hacemos acá en Cusco, ¿no? Siguiente. Ya un poquito hablando ya de cada una de las terapias, tenemos la hemodiálisis. Para eso necesitamos que nuestro paciente tenga acceso vascular, ¿no? Por donde se le saque la sangre y por donde se le regrese la sangre. Y de hecho que para hemodiálisis necesitamos tener una vía de alto flujo, ¿no? Entonces, para esto tenemos dos tipos, ¿no? Uno por fístula arteriovenosa, la FAV, FAV, fístula arteriovenosa, que seguramente alguien ha visto a un paciente con su fístula, ¿no? En la mano. Y el otro es el catéter, ¿no? El catéter venoso central. Entonces, a través de estas dos formas o estas dos vías se podría el paciente dializar. Entonces, por un lado sale la sangre, por el otro lado retorna la sangre. Entonces, eso es el tratamiento. Como verán, fíjense a la máquina, el circuito que tiene. Hay un circuito que sale como rojo, o sea, la vía es roja, cánulas, y retorna como vena, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, hay una circulación extracorpórea, o sea, fuera del cuerpo. O sea, la sangre te va, bypasea y te da una vuelta. Y esto se va al filtro de la máquina, y el filtro de la máquina hace su trabajo, ¿no? Remueve todas las toxinas, todo lo malo del organismo. Y a su cambio le administra bicarbonato, sodio, lo que falte, ¿no? Entonces, esta es la hemodiálisis, entonces. Y para esto, pues, los pacientes siguientes. Para esto, bueno, el paciente está al lado de su máquina, está leyendo, está despierto, no es doloroso al dializar. Y se deben dializar estándar 3 horas y media, ¿no? 3 veces a la semana. 3 horas y media, 3 veces a la semana. Señora que está ahí, bueno, está un poquito distrayéndose, revista, leyendo, mientras la máquina le va dializando, ¿no? Le va depurando, le va sacando todo lo malo. Eso entonces necesitamos para esta hemodiálisis. Tiene sus ventajas y sus desventajas de estar en este programa, ¿no? Una de las ventajas es de que se va a realizar en pacientes en el cual están críticamente enfermos o sus presiones son bajas, ¿no?
Entonces, en esto se puede o se indica. Por otro lado, también en pacientes que están con cirugía abdominal, porque no pueden entrar a peritoneal. Entonces, también cirugía abdominal múltiple, sobre todo. Otra cuando tuvieron peritonitis, sobre todo cuando es de cándida o por hongos, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La otra ventaja será que, bueno, no depende mucho del paciente. El paciente es un pasivo, ¿no? Hay personal que le dializa, todo. En cambio, la diálisis peritoneal, el mismo paciente se tiene que dializar, ¿no? ¿Ya? Ok, eso entonces serían las ventajas frente a la diálisis peritoneal. 3 veces a la semana durante 3 horas y media, ¿no? Ese es el estándar promedio. Siguiente. Acá tenemos nuestro servicio de hemodiálisis de acá del hospital. Bueno, la bioseguridad es muy riguroso en los servicios críticos. Este es un servicio crítico, ¿no? Lamentablemente, no sé si a propósito de será, yo estoy sin nada, ¿no? Sin guantes, sin mascarilla, sin barbijo, todo problema, ¿no? El personal de abajo del fondo sí están como debe ser, ¿no? Pero sigue siendo nuestra unidad de hemodiálisis, donde dializamos 2 grupos grandes de pacientes. Un grupo se dializa los lunes y miércoles, viernes, y otro grupo se dializa los martes, jueves y sábados. ¿Ya? Eso es así, 3 horas y media. Nosotros prácticamente dializamos las 24 horas del día a nuestros pacientes. Muy bien, siguiente. El otro tipo de diálisis es la diálisis peritoneal. Para eso se utiliza la cavidad peritoneal, ¿no? Una solución de diálisis que viene en bolsas de plástico y una cánula que conecta la bolsa y la cavidad peritoneal. Esas cánulas tienen su nombre, que es cánula TENCOS. TENCOS. TENCOFF. TENCOS. Esto es un anestesiólogo que lo ha inventado. Y perfectamente a través de esa cánula, el líquido de diálisis se transfunde a la cavidad peritoneal. 2 litros usualmente. Y luego lo desconecta a 6 horas y a las 6 horas está drenando el líquido, ¿no? Entonces cada 6 horas se cambia. Es la diálisis peritoneal continua, ¿no? Ambulatoria, ¿no? La estándar, la clásica. Ahora hay muchas variedades, ¿no? La diálisis peritoneal automatizada, por ejemplo, es otra alternativa. Es un procedimiento en el cual se utiliza una máquina que va a infundir el líquido, ¿no? A la cavidad peritoneal. Pero mientras duerme, nada más. El paciente durante el día está libre. En la noche, mientras duerme, se va dializando, ¿no? Para eso lo programa la maquinita y la maquinita le va infundiendo líquido y le va sacando también, ¿no? Le va infundiendo, sacando. Entonces hay muchas variedades ya de diálisis peritoneal también. Pero lo cierto es de que necesitamos estos aditamentos. Necesitamos la solución de diálisis, la cánula de conexión, ¿cierto? Y vamos a hacer el diálisis peritoneal. Las ventajas de esta diálisis peritoneal es que el paciente, como quiera que está dializándose permanentemente, la dieta puede liberarse, no como en el caso de hemodiálisis, hay que restringirse. Por ejemplo, dietas ricas en potasio, como el plátano, la naranja, ¿no? En estas, no, porque a las 6 horas ya lo están botando el líquido dializado. Entonces, la restricción dietética no es tanto en este programa. Igual está indicado en niños pequeños, ¿no? Que es mucho más difícil. Perdónenme un ratito.
Ya, entonces les estaba diciendo de que la diálisis peritoneal tiene unas ventajas frente a la hemodiálisis, ¿no? Por ejemplo, que la dieta se va a liberar más. O sea, el paciente que está en peritoneal puede comer mejor, más libremente, ¿no? Porque se supone que está dializándose permanentemente, ¿no? Cada 6 horas durante el día, ¿no? Por eso se llama diálisis peritoneal. Nosotros tenemos un programa que se llama diálisis peritoneal continua ambulatoria, ¿no? CAPD. Es un programa, ¿no? En el Seguro Social. Entonces, se libera mucho más la dieta, come mejor el paciente, no necesita estar en una ciudad donde hay máquinas, no puede irse a su casa. Este es un tratamiento ambulatorio en su casa, en domicilio. Entonces se puede irse pues a zonas donde no hay máquinas, en Quillabamba, Puerto Maldonado, no sé, donde no hay servicio de hemodiálisis, ¿no? Esa es una gran ventaja también. Y el otro es de que pacientes con inestabilidad hemodinámica, que no toleran bien la hemodiálisis, pueden pasar a diálisis peritoneal, ¿no? Las desventajas será de que produce síndrome metabólico, puede aumentar el sobrepeso, etc. ¿Por qué? Porque estas soluciones ya están hechas en base a carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, que es la glucosa. Entonces, eso podría ser, ¿no? Como una desventaja. Ahora, ¿en qué casos se indica y se contraindica? Se indicará pues en niños, se indicará pues en pacientes que están, a ver, un ratito. En pacientes pediátricos, por ejemplo, en niños, hay que indicar la diálisis peritoneal. ¿Ok? Siguiente. Y finalmente, el trasplante renal. Es una opción de un tratamiento de reemplazo, ¿no? Para esto necesitamos donante, que puede ser vivo o cadavérico. Y como quiera que es un cuerpo extraño, necesitamos que el paciente evite el rechazo. Para eso, evitar inmunosupresores, o debe utilizarse inmunosupresores para evitar el rechazo, ¿no? Pues nosotros tenemos también un programa implementado ya desde el año 1997, donde empezamos con lo que es trasplantes, ¿no? Una opción ideal dentro de lo que es hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante. Definitivamente el trasplante es la primera opción de terapia que se ofrece a los pacientes. Y luego ya viene lo que es la peritoneal y la hemodiálisis, ¿no? Bien, entonces eso sería en lo que es en relación a los tratamientos de sustitución y de reemplazo de la insuficiencia renal crónica. Muy bien, con eso estaríamos acabando este capítulo de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y también acabando todo el capítulo de insuficiencias renales, que es aguda y crónica. Muy bien, chicos, ya el día sábado nos vamos a vernos, ¿ya? Está bien, ¿Ya? doctor. ¿Alguna pregunta, Gracias. alguna situación que quieran? Muy bien, entonces Una hasta pregunta, el por favor. día sábado. Hasta el día sábado. ¿Ya? Chao, chicos, me despido. Ok.